una gran compañía. Y el reto es cómo poder gestionar y mantener el espíritu emprendedor cuando una compañía adquiere ese tamaño. Porque evidentemente el espíritu emprendedor en los años 40, con una compañía recién creada, con los dos fundadores dirigiendo personalmente la empresa, ¿cómo ahora se puede gestionar este impulso emprendedor e innovador? Las compañías, cuando adquieren ese tamaño, con más de 100.000 empleados y estos niveles de facturación, pues tienden, y todos lo sabemos, pues a estructurar una operativa. ¿En qué medida esa operativa, esa gestión operativa, permite el desarrollo de nuevas ideas? Por lo tanto, la pregunta que todos nos hacemos, ¿de dónde salen las ideas innovadoras? ¿Y dónde acaban? Porque las organizaciones también acaban con las ideas innovadoras. Bien, las ideas, y aquí les presento pues, un diagrama pues, que proviene del modelo de operación de la compañía, y me estoy refiriendo no tanto a la generación de nuevos productos, porque también hay un proceso muy estructurado de generación de nuevos productos. Me refiero a las ideas innovadoras, aquellas que son capaces de crear nuevos productos para nuevos mercados, de hacer pues, con lo que los americanos llaman pues, los breakthroughs dentro del mercado. Bien, pues estos vienen pues, de un círculo virtuoso pues, que incorpora, evidentemente, a los clientes, a los empleados, pero que incorpora también a las universidades, a los partners, a todos aquellos que intervienen tanto en la definición como en la utilización de los productos de la compañía. Y para ello se estructuran, y vuelvo a repetir, aparte del proceso de generación de nuevos productos, donde en líneas de productos establecidas se establece cuál es el siguiente producto, la siguiente generación de productos. Para establecer esas nuevas líneas de productos, esos productos disruptivos, pues se generan foros de ideas, ideas donde se establece o foros donde se establece ese proceso de planteamiento de ideas innovadoras, de discusión de ideas innovadoras y que se retroalimentan unas personas con otras. Y a partir de ahí establecer unos viveros de ideas. Y un elemento importante es cómo se revisan estas aportaciones, porque la revisión de las aportaciones se hacen también por grupos de contribuidores individuales, nuestros propios emprendedores, que en base a su experiencia ayudan a analizar las ideas presentadas y al mismo tiempo hacer aportaciones de mejora para que esas ideas puedan llegar a la realidad y a la práctica. Y esto dando lugar pues, a una iniciativa de New Business Creation cuyo objetivo fundamental es identificar y lanzar nuevos negocios o poner foco en nuevos mercados. En un mundo dinámico como el que estamos, en un mundo donde las tecnologías redefinen su forma de utilización de una forma continua, esto, en el mundo de las tecnologías de la información y esta actividad, es clave para la supervivencia de las empresas. Y para ello se establece un proceso de creación de nuevos negocios donde es fundamental el papel de la dirección. Porque el papel de la dirección en cada una de estas fases, desde la generación de ideas hasta la iniciación o la creación, el establecimiento de una nueva línea de negocio, es diferente. Desde fomentar continuamente el clima emprendedor o inculcar el foco en el negocio, eso de que estas ideas sean prácticas y se puedan implantar en un tiempo razonable y focalizado, evidentemente, en una necesidad potencial de clientes. Al mismo tiempo, hay que gestionar y descubrir los desencuentros que se puedan producir entre las diferentes personas o niveles dentro de la organización y, al mismo tiempo, pues al final, tomar decisiones de una forma continua para evitar los fracasos.